Bueno, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hemos llegado al momento de iniciar y vamos a hablar como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? ¿Cómo fue que vivió la gente en los días de Noé? ¿Por qué a Dios le dolió tanto? ¿Por qué a Dios le dio pesar que la gente hiciera lo que hacía en los días de Noé? Nosotros encontramos a un Dios airado, a un Dios que mira una creación que ha hecho y que se da cuenta que esa creación se ha desviado y no está en su propósito y no está en su voluntad, sino que ha tomado otro destino, otro camino, como dice Proverbios. Hay caminos que al hombre y a la mujer le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Como en los días de Noé, así se llama el congreso de esta oportunidad que vamos a estar trabajando, como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo eran esos días de Noé? Vamos a hablar un poquito de ello. Jesús dijo que cuando fuera su venida, la gente estaría viviendo una vida como los días de Noé. Y para saber cómo vivía la gente, pues hay que ir hasta Noé. Y hay que hablar precisamente de lo que Noé hacía. Mateo 24:37, que es el texto base para esta enseñanza, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, como en esos días. Ahora, tenemos que analizar este contexto, tenemos que ir a Noé y ver lo que pasaba en los días de Noé y ver por qué a Dios le afectó tanto la conducta de los seres humanos de ese momento de los días de Noé. Ahora, ¿cómo vivía la gente en esos momentos? Cuando comenzamos a ver nosotros y hacemos un análisis de esos días, vemos que ellos estaban reproduciéndose o multiplicándose sin temor de Dios, fraternizándose entre cristianos y mundanos. Y aquí entra el punto fuerte, que estaban teniendo relación de toda índole entre cristianos y mundanos. Y hay algo que Dios no avala, es la relación entre cristianos y mundanos. Y si nosotros nos vamos a todo el contexto bíblico, vamos a encontrar que Dios está en contra de esa relación, tanto que el pueblo de Israel en varias ocasiones se mezcló con otros pueblos. Y a Dios no le pareció que se mezclaran con otros pueblos. A Dios no le pareció que ellos vivieran a su antojo, a su manera, teniendo relaciones, haciendo pactos con otros pueblos, y más allá de lo que pasaba en los días de Noé. Hacían todo tipo de maldad, influenciados por Satanás, desde luego, porque no era algo que ellos hacían por sí mismos, sino que el enemigo los había tomado, los había tocado, y estaban actuando bajo su propia voluntad y haciendo lo que ellos bien les parecía, y habían abandonado a Dios, y eso
era lo que a Dios le molestó. Los descendientes de Set, que era un hombre justo, empezaron a casarse con los descendientes de Caín. Estas uniones entre creyentes y no creyentes es lo que a Dios le ofendió. El hecho que aquellos que venían de la línea de Set, el sustituto de Abel, ahora habían abandonado a Dios y se habían apartado de la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a Génesis, por favor, capítulo 6, quiero que vaya con su Biblia. Vea usted, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron ¿qué? Hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Y qué hacían? Escogiendo entre todas ellas. Pero oiga el texto, y que viendo los hijos de ¿quién? De Dios, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, de los mundanos, eran hermosas, entonces tomaron mujeres que no eran creyentes, y las mujeres tomaron hombres que no eran creyentes. Y ahí está el problema. Ahora, por eso usted lo va a encontrar ya en el Nuevo Testamento, Pablo hablando, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concuerda Cristo con Satanás? El templo de Dios con la idolatría. O sea, si un templo es templo de Dios, no debe de haber idolatría. ¿Por qué? Porque Dios aborrece completamente la idolatría. Pero una de las realidades que se da es que la juventud siempre haya mujeres bonitas, los muchachos allá afuera, y las muchachas siempre hayan muchachos bonitos allá afuera. Bonitos en el término que ella los mire, aunque sea un cara de mono. Pero es bonito, ese monito es bonito, esa monita es bonita. Entonces para ella es bonito. Dentro de la iglesia no hay caras bonitas, no hay caras perfectas, sino que está afuera. Pero es una tendencia que viene desde los tiempos de Noé, cuando las personas querían hacer. Entonces a Dios no le parece que los descendientes de su pueblo se mezclaran en ese momento. Ahora vea, versículo 5, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de ¿qué? De continuo solamente el mal. O sea, cada vez estaban haciendo maldad y cada vez era más maldad contra maldad. Y eso a Dios no le agradó. Pensamientos y planes de las personas eran malvados. Y oiga, Dios fue afectado por la condición de vida de sus hijos. Quiero que vea algo. Dios no es afectado por la condición de vida de cualquier persona del mundo. Dios no es afectado por la condición de vida de cualquier persona del mundo. Dios no es afectado. Pero Dios es afectado por la condición de vida de cualquiera de nosotros, de usted, de mí. Dios es afectado. Ahora, y usted me dirá, ¿por qué no del mundo y que no todos somos hijos de Dios? No. Y aunque le duela, el que no es creyente, la respuesta es no. Y ya vamos a ver más adelante por qué no. A veces duele cuando no estamos dentro, pero la respuesta es no. Porque para ser hijos de Dios, usted sabe, tenemos que reconocer a Jesucristo como único Salvador y tenemos que tratar de vivir de acuerdo a lo que ese único Salvador nos dice en su palabra. Y digo tratar porque vamos a estar llenos de errores,
vamos a encontrar dentro del mismo evangelio, dentro de la misma Biblia, hombres que le fallaron a Dios en una y otra manera. Encontramos a David, encontramos a Salomón, encontramos a varios ahí mismo que tuvieron sus debilidades, tuvieron algo que no era perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Pero dentro de ello vamos a encontrar a personas que buscan la manera, que se esfuerzan por tratar de hacer la voluntad de Dios y de servirle a Dios. Entonces, cuando Dios ve que sus hijos se mezclan con las hijas de los hombres, a Dios le duele. Ahora, si hacemos una evaluación de cómo vivía, de la maldad que había en ese momento, los hijos de Dios habían perdido su relación con Dios, apartándose de sus principios para hacer su voluntad. Y todo era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad era mucha. Y vio Jehová que esa gente de esa generación era demasiado perversa, pero demasiado perversa. Entonces a Dios le afecta, a Dios le duele. Si usted lee el siguiente versículo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió que una creación que él había hecho perfecta se contaminara e hiciera lo que él no esperaba que hiciera. Lo que él no esperaba que esa creación pudiera hacer. A Dios le afecta, le duele ver esa creación apartada completamente de su propósito, apartada de su maldad, y haciendo su maldad, apartada para hacer su maldad, apartada de la bondad de Dios. Entonces a Dios le afecta en su interior. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando un hijo, usted ve que hace algo que no está bien? ¿Cómo se siente como padre, como madre? Si su hijo está haciendo algo, usted percibe, ve algo, observa algo que no es correcto, ¿cómo se siente usted? Usted se siente incómodo, se siente mal. A usted le duele porque no espera tal cosa. De igual manera, Dios siente dolor al ver la realidad en la cual están sus hijos. Entonces, en medio de todo eso, en medio de esa dificultad, Dios halló un hombre llamado Noé, que halló gracia en él. Ahora, Noé halla gracia en Dios, o Dios halló gracia al ver a Noé, que en medio de todo un mundo de maldad había un hombre temeroso. Perfecto no era tampoco, porque vemos a Noé aún después del diluvio cometer faltas. Usted sabe, se pegó una buena borrachera que hasta se desnudó. Entonces, de la gran borrachera que se pegó, que no se hubiera esperado que Noé hiciera tal cosa con todo lo que había pasado del diluvio. No se hubiera esperado que Noé actuara de esa forma, pero que en su naturaleza todavía de la desobediencia del hombre, Noé hace lo que no debe de hacer. Y Dios habla con Noé y le dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres desde las aves del cielo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Los voy a quitar a todos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, una pregunta a hacer aquí. En el mundo en el cual vivimos, que ya lo vamos a comparar con Noé, a ver cuál está más fuerte, si Noé o nosotros. En el mundo en el cual vivimos, la pregunta es: ¿habremos hallado gracia ante los ojos de Dios?
¿Qué dirá Dios de mí, de usted? ¿Qué dirá Dios? ¿Realmente Dios está complacido de su persona o a Dios le da vergüenza su persona? ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo Dios me está mirando en este momento o al salir de aquí? ¿Cómo Dios me observa? ¿Y qué dirá Dios realmente en medio de un mundo en el cual nos movemos, un mundo difícil? ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Estará complacido Dios o no estará complacido Dios? ¿Qué pensará el Señor si realmente valemos la pena o no valemos la pena? ¿Qué dirá el Creador de todo sobre nosotros? ¿Qué dirá el Creador de todo sobre usted, sobre mi persona? Pero en medio de todo eso, Noé halló gracia. Ahora, ¿entiende usted lo que significa hallar gracia? Hallar gracia delante de Dios. ¿Entiende lo que significa hallar gracia delante de Dios? Noé halló gracia. Halló gracia y Dios lo vio como una persona justa en medio de una circunstancia no buena, sino desagradable, en medio de una circunstancia terrible en la cual se encontraba. Y es ahí donde Dios comienza a hablar con él. Y es ahí donde Dios comienza a presentarle el plan que tiene. Y Dios le dice a Noé, versículo 14, estoy en Génesis 6, 14, hazte un arca de madera de gofer. Hasta un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y los calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás el arca. Y comienza a darle las dimensiones, que no voy a entrar en ello ahorita. Pero le da las dimensiones, ya hoy las tenemos traducidas en metros, si usted quiere saber cuánto es. Pero lo importante aquí es ver la condición en la cual se encontraba. Y Dios habla de una única oportunidad que iba a dar a la humanidad de ese entonces. Y la única oportunidad estaba ahí. En esa arca estaba la única oportunidad que Dios daría al hombre. Ahora, ¿qué significa esto? Que estaba la única oportunidad. Que para poder salvarse, el hombre tenía que creerle a Noé. Y decirle, Noé, te vamos a ayudar a hacer el arca. Noé, te vamos a ayudar a construir esa arca que tú tienes. Pero la gente no lo hizo. La gente decide hacer otra cosa. Entonces Dios les da una única oportunidad de 120 años. Por eso la alabanza que cantábamos, 120 años Él predicó. Ahora usted me dirá, ¿y de verdad predicó Noé así como nosotros? No. ¿Y entonces cómo predicó? A través del arca. A través del arca. Cuando Él está haciendo el arca, la gente llegaba y observaba tremendo barco que está haciendo Noé en tierra seca, y algo mucho más fuerte. Nunca antes había llovido en la tierra. Ahora, si alguien hiciera un arca ahora y diría que Dios le está hablando, le llamarían loco y todo, pero llueve. Pero en los tiempos de Noé nunca antes había llovido. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo vivían si nunca antes había llovido? Estaban los ríos y la tierra se humedecía
por bajo, porque las plantas no necesitan que les caiga agua arriba. Esa solo es para lavar del polvo ahora. La planta se alimenta de la raíz y por la savia, que es como la sangre nuestra, ahí le sube la vitamina a la planta para reverdecer. Entonces nunca había llovido, y ver a un hombre que parece loco haciendo un arca a pleno tiempo en que no hay lluvia y en que nunca habían visto caer una tormenta, era para que la gente se riera. Y vaya que se rieron, lo hicieron. Porque dijeron, este señor está loco. Ahora, pero lo que traigo a luz acá es lo que Jesús dijo en Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos. Y no entendieron. Ahora estaban viendo lo que estaba pasando, Dios les estaba hablando y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y cuando ellos ven el diluvio, entonces la situación se torna difícil. Y veamos lo que pasó, porque estamos viendo a Noé todavía. Un día, Jehová Dios se encontró con Noé. Noé. Oh, mi Señor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con madera. Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca.
han continuado multiplicándose sobre la tierra hasta nuestros días. Dios pactó con ellos que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y el arco iris que hoy vemos es prueba del pacto de Dios con el hombre. Vio el arco iris, ¿verdad? ¿Qué representan hoy los colores del arco iris? ¿Qué representan los colores del arco iris? ¿Cómo? Sí, ¿qué representan ahora en el mundo los colores del arco iris? Es la desviación de los gays, lesbianas. Ahora, toman de la parte bíblica para justificar sus desviaciones. Esos colores que ve son los colores con que inician. Hoy después han agregado algunos otros más. Pero con esos colores del arco iris, ellos inician su desviación diciendo que eran un pacto que tenían con Dios y que por lo tanto Dios los amaba tal como eran así. Y es verdad, Dios los ama, pero Dios no ama la desviación. O sea, porque Dios ama a toda persona y toda persona merece la misericordia de Dios, pero lo que la persona hace es otra cosa muy ajena a lo que realmente vemos. Entonces, hermanos, siguiendo, Dios cumplió su palabra. Solo Noé y su familia se salvaron. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. Noé tenía 3 hijos: Can, Sem y Jafet. Y solo ellos y sus esposas. Mire qué tremendo que ni siquiera la pobre suegra se salvó. Y ahí por eso muchos no quieren a la suegra, porque miren, ni siquiera en el diluvio se salvó la señora. Entonces, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Solo 8. Ahora, ¿por qué las hijas se salvaron, las esposas? Por la obediencia de los hijos hacia sus padres. O sea, vemos a hijos que estaban casados, pero cuando su papá les dijo que Dios le había hablado y que Dios le había ordenado hacer un arca, no lo trataron de loco. Y aun cuando llegaba la gente y se burlaba y no creía lo que estaba pasando, los hijos creyeron y comenzaron a trabajar hasta hacer el arca que Dios les había ordenado. Entonces, esto hace que ellos se salven, y de igual manera que se salven sus esposas, pues sus esposas eran ahora creyentes, temerosas de Dios. Ahora, pero ¿cómo vive la gente en nuestros días? Hagamos un pequeño análisis de cómo vive la gente en nuestros días, sin temor de Dios, relaciones libres entre cristianos y mundanos, al igual que se dio en los tiempos de Noé. Ahora es común la relación libre entre cristianos y mundanos. Existe todo tipo de maldad. Ahora vemos tanta maldad en la tierra. Además de la maldad, hablamos de un sincretismo religioso. ¿Y qué es sincretismo religioso? Creer que todas las religiones me llevan a Dios, así como antes decían todos los caminos me llevan a Roma. Porque Roma en su imperio, cuando ellos comenzaron a conquistar, la idea era hacer muchos caminos, muchas carreteras, que todas conducían para llegar al imperio romano. Entonces, por donde quiera que la gente estaba, al norte, al sur, habían carreteras para poder llegar a Roma, a la capital. Y de igual manera, decían ellos, todos los caminos, al final todos los caminos te conducen a Roma.
Y ahora la gente dice, todas las religiones son buenas, todas las religiones me llevan a Dios. Y no es cierto. La religión no lo lleva a Dios, ninguna. Ni siquiera la religión evangélica, si quiere verlo, no lo lleva a Dios. ¿Y quién lo lleva a Dios? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque es posible que usted esté sentado aquí escuchándome y usted esté fuera de contexto de lo que yo estoy diciendo y no le importa lo que yo estoy diciendo. Pero cualquiera que pasa dice es evangélico. Pero usted está en otro mundo. Su corazón, su mente está en otro lado, no está aquí. Y por lo tanto, si su corazón y su mente no está aquí, aunque esté sentado aquí, no nos dice que va a ser salvo. ¿Por qué? Porque se ha desviado del propósito de la voluntad de Dios. Y lo otro más duro es la adoración a Mamón. ¿Y quién es Mamón? Es el Dios de la avaricia, el Dios del dinero. Y hoy más que nunca, la gente se ha materializado. Todo es dinero. Todo es dinero. Se lo repito, todo es dinero. En todo sentido. En todo sentido. Si lo vemos en sentido de cómo vivimos, pagamos por todo. Por ejemplo, hay algo que yo siempre he criticado y lo voy a criticar toda la vida. ¿Por qué tengo que pagar para entrar a un centro comercial si a comprar voy y tengo que pagarle a una maquinita? Para mí es la peor estupidez y vivianada. Porque al final usted va a comprar. ¿De qué deben de pagar? ¿A quién le interesa que usted entre? Al centro comercial. Pero todos pagamos por entrar y tenemos que pagar. Pero es una cosa que no debería de ser. Piense con razón, con lógica, con razón. Pero ya está establecido y ahora cualquier pedacito hacen ahí y ya le ponen esa cosa. Y así podemos hablar tantas cosas. Si vemos impuestos, por ejemplo, vea impuestos por seguridad nuestra, municipales. Nosotros pagamos y hay gente que ni siquiera una cámara tiene cerca y paga. Cuando realmente usted paga otros impuestos y debería ser. Y así podemos ver varias cosas que en algún momento beneficia, sí, pero muchas veces exagera. Exagera. Entonces, por todo, mamón. Ahora, si nosotros evaluamos la realidad de ahora, hablamos de cristianos fríos y tibios que viven una religión lejos de una verdadera relación con Dios. Fríos, tibios, apartados de una realidad en la cual se encuentran. Entonces, el mundo de hoy está convulsionado, la gente vive contra la voluntad de Dios. Justo estamos como los días de Noé, donde se ha perdido el temor de Dios y cada uno hace lo que bien o mejor le parece. La gente ha dejado de darle la gloria de Dios en el hombre. La gente ha dejado, si me traen el agua más helada que está ahí en el freezer, porfa. La gente ha dejado la gloria de Dios en el hombre para dársela a los animales. Y oiga esto, humanizando los mismos, lo cual es contra naturaleza. Pastor, ¿es pecado humanizar a los animales? Sí. ¿Y qué es humanizar a los animales? Ya lo vamos a ver. El apóstol Pablo nos habla de una de las deshonras de los últimos tiempos en las cuales las personas han cambiado la imagen de Dios en el hombre para transferírsela a los animales, cambiando la naturaleza de estos al humanizarlos. Y dice la palabra del Señor, en su necio corazón. Gracias, hija.
Cuando la garganta no le responda, tome agua helada. Si es con hielo, mejor. Acuérdese de eso. En su necio razonamiento le han dado un lugar a la naturaleza animal dentro de la naturaleza humana, lo cual es contra la naturaleza y el diseño del Dios eterno. Contra, y menciono tanto la naturaleza porque quiero hacer énfasis. Es contra la naturaleza de un Dios eterno que nos creó, y esto es lo que expresa Pablo en Romanos 1, 21 al 22. Márquelo en su Biblia. Pablo lo expresó: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y oiga esto: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria, la imagen de Dios. Hay algo sagrado en usted, es la imagen de Dios. La naturaleza eterna. Somos creados para ser eternos. Por eso cuando usted comienza a ver la que Dios ha creado, Dios creó al hombre y vea que Dios crea todo y por último el hombre. Pero Dios hizo un alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y que señoree sobre todo lo que habían creado. Toda la creación está bajo el dominio del hombre. Pero ahora el hombre ha endiosado la creación, la madre tierra, dándole un término elevado a la tierra. ¿Por qué? Por su necio corazón, por su torpe entendimiento y razonamiento, de no entender el plan, la voluntad de Dios, de desconocer las escrituras. Ahora, vea el hecho de humanizar. Vamos otra vez con lo del video y vea lo que ellos hicieron al humanizarlo. Quiero que vea este video. Por favor, no se vaya a dar por ofendido si aparece usted por acá. La relación del humano con los perros lleva miles de años. En algún punto de su evolución, ambas especies se adaptaron para ser compañeros de caza, para proveerse mutuamente de protección y para, ¿por qué no?, hacerse compañía. Sin embargo, conforme avanzó esta historia de convivencia interespecies, las cosas se salieron un poco de control. Y fue así como unos perdieron el camino y respondieron mal, muy mal a la pregunta: ¿tú y yo qué somos? Puede ser por un motivo emocional. Tomamos la determinación de separarnos. Por un vacío que es necesario llenar. Estamos muy solos los seres humanos ya. Por una pena que superar. En enero de hace 5 años murió mi mamá. O por ser un modelo para dar amor que se adapta a su estilo de vida. Y la última generación, que son los millennials, están usando a la mascota como sus hijos. Se llaman perrijos o gatijos, ¿no? Los cambios en la dinámica social de las últimas décadas han provocado que las mascotas tomen un lugar en las familias que antes únicamente estaba reservado para los hijos. Las razones para que esto suceda son diversas, pero después de una investigación bastante profunda que hice, me di cuenta que esencialmente hay 3 grupos de personas que suelen caer en este tipo de relaciones distorsionadas con sus mascotas. Hazte cuenta que lo parí. Para explicar el primero, hagamos un breve repaso de cómo eran antes las familias. 2 personas se ¿Escuchó conocían, eso? se casaban, tenían hijos y una mascota. Y esa mascota era precisamente eso. Hoy las parejas se conocen, viajan, trabajan, renuncian, cambian de carrera, se separan, salen con otras personas, se vuelven a juntar y muchos se saltan la parte de tener hijos, al menos por un tiempo, sin que esto les impida practicar, obviamente, con sus mascotas. Estas personas quieren acceder a la experiencia de la paternidad, pero sin tanta responsabilidad. Un hijo es mucha responsabilidad y me requiere de tiempo completo. ¿Esto qué quiere decir? Que 7 de cada 10 son considerados como parte de la familia. Y este es el primer grupo. El segundo está integrado por aquellos quienes, al encontrarse en una situación de soledad, sustituyen la compañía y el amor humano por la compañía y el amor de perros, gatos, hurones, aves
y todo aquel animal que pueda proveer el consuelo emocional que tanto necesitan. Conozco una persona que se iba a bailar, dejaba el perro en el carro, se metía, bailaba 15 minutos, con el reloj en mano salía 15 minutos al ballet para que acariciara al perro, se metía a bailar. El tercer grupo es uno igual de nutrido, integrado por aquellos quienes ven en las mascotas un bálsamo para situaciones dolorosas de la vida. Estamos perdiendo la humanidad, por eso la gente adopta un animalito, porque el animalito, vuelvo a repetir, tiene una vibra muy diferente a la de nosotros. Con base en esto es que estamos tomando las decisiones para nuestros animales, porque los consideramos parte de la familia y los tratamos como tales. Estos vínculos emocionales establecidos entre humanos y mascotas han creado una situación relativamente nueva en la historia y no necesariamente sana, la humanización de las mascotas. Tienes como tu mascota y es tu compañero y de repente sí puedes exagerar un poco en humanizarlo, ¿no? Pero considerar a una mascota parte de la familia no es el problema. Incluso es benéfico para el bienestar de los animales ser cuidados, procurados y alimentados tomando en cuenta sus necesidades y su dignidad. Pero la humanización tiene un primo hermano muy extremo y ahí sí que hay problema, la antropomorfización de los animales. Hacer a los animales con características de humano. El día a día con ellos es pues despertarte, atenderlos, que hagan pipí lo primero, que tomen agua y después ellos, como niños, regresan a dormir y se olvidan de ti, ¿no? El considerar a una mascota como un hijo da al dueño la sensación de ser necesitado y querido. Además, se le puede tratar como se quiera, sin temor a maleducar, como pasaría con un hijo humano. Muchas veces queremos tratarlos como si fuera un bebé, como si fuera un hijo. No hay repercusiones psicológicas o sociales, son siempre fieles, siempre cercanos, no hay abandono, no hay opiniones adversas. Podría parecer el escenario perfecto, pero para el animal tal vez no lo sea tanto. Gente que no está en soledad, que está en pareja, pero que no tienen hijos. Y entonces todo lo llevan al perrijo que construyen. La antropomorfización de los animales los obliga a vivir aspectos de su vida como si fueran humanos para satisfacción de sus dueños, quienes imponen su propia visión sobre las necesidades del animal en lugar de entenderlas y atenderlas realmente. Aquí nada más hay que tener cuidado de reconocer lo que necesita el animal y no pues sobreprotegerlo o sobreconsentirlo. Sí, yo me puedo mojar, pero Ringo no. Hay señoras que van y les pintan las uñas a los perros. Ponerle ropa, disfraces, pañales, ponerlos en vehículos como se haría con un bebé es gracioso y resulta adorable, pero somete a las mascotas a un estrés innecesario. No, aparte le chocaba que le pusiera suéter, se lo quité, el suéter ahí está guardado. Yo, como ser humano, estoy catastrofizando. ¡Qué horror! Algo le va a pasar, se me va a enfermar, ¿qué tal que se muere? Y la tendencia de que situaciones como esta se presenten no ha hecho más que crecer en los últimos años. Le hice una recámara, entonces ella feliz, vete ahí todos tus juguetes. O sea, en mi amorómetro está Ringo y como el mundo, ¿no? Así después. En México hay 11.1 millones de niños entre 0 y 3 años, mientras que la población de mascotas, incluidos perros y gatos, es de 40.7 millones. Casi la mitad de las personas los considera un miembro de la familia y más del 20% los consideran sus hijos. Fue así de mamá primeriza y así, ¿a qué hora le doy? ¿Cuánto le doy? ¿Cada cuándo? Y en consecuencia, los productos y servicios que los dueños de las mascotas consumen por quererlos mucho más como parte de su familia, pues son mucho más especializados. Tanto amor, consideración y preocupación por parte de los papás de las mascotas abre una oportunidad, la oportunidad de vender. Pues antes además se les daba las vacunas. Y ahora hay vacunas, hay pastillas para tranquilizarlos, calmantes, muchas cosas. El segmento de mascotas en México vale alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Una gran parte de ese mercado tiene que ver con alimentos normales y premium, productos de limpieza, pero un porcentaje cada vez más grande y que sigue creciendo tiene que ver con artículos considerados de lujo o de moda. Servicios, nomás lo bañabas. Ahora acompañamiento, hoteles, spas, masajes. Disfraces, juguetes, accesorios, transportadoras y toda clase de cosas que los hacen ver más graciosos, pero no necesariamente los hacen más felices. Esto deriva en problemas de conducta como la ansiedad por separación, entonces el animal acaba sufriendo. La modificación del carácter y el estilo de vida de los animales para servir a nuestros intereses o para llenar nuestros vacíos podrían estar dañando a esos seres que tanto decimos amar. Para Bipolar, yo soy Pilinga 2.
¿Qué opinión le merece? Es una realidad que vivimos. Esta solo es una parte. Yo estuve en San José, Costa Rica. Me quedé sorprendido. En esa oportunidad estábamos ahí con Jeffrey, que habíamos ido a la cumbre este año en abril. Y llegamos y andábamos tomando varias fotos. Y yo le meto todo eso acá, paso hablando. Y andábamos en uno de los centros comerciales, lo mejor, lo de lujo de San José. Y habían más animales, entre perritos, gatos, hurones, que personas. Y era de lujo y la gente va a comprarles la ropa. Y pregunté cuánto costaba un trajecito para un perro. Y me dijeron, este vale $480, que es para su perro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el mundo ahora? O sea, yo no tengo nada contra los animales. Repito, he tenido y tengo una mascota en la casa. No es un perrito, pero tengo una mascota. Y he tenido perros desde que nací. Y estoy de acuerdo. El problema es cuando pasamos los límites. Ese es el problema. O sea, que usted tenga un perrito, está bien. Le distrae, pasa con usted, juega, está bien. Eso no hay problema. Y porque no quiero que se vaya a tildar acá que estoy contra los animales. Líbreme Dios, son creación de Dios. Pero sí, no estoy de acuerdo por lo que dice Pablo. Dejaron de darle la gloria a Dios para dársela a los animales. Igual como en los días de Noé, lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, lo mismo sigue pasando en la actualidad. Voy a seguir. ¿Estamos igual o peor que Noé? ¿Qué piensa usted? Tengo una mascota, pero un gato será un gato, un chucho siempre será un chucho. Una culebra siempre será una culebra. Tenga una, no tenga muchas, porque viera el olor que se siente. Una vez llegué a una casa donde habían 14 perros. Los muebles llenos de pelusa. O sea, la gente ya no siente porque para ellos están ahí con los animales. O sea, el compartir con los animales es normal, pero eso no es nada. Llegué a una casa donde habían 300 gatos. Y la persona estaba comiendo y me dijo, pastor, lo invitamos a comer. Gracias, ya comí. La persona estaba comiendo y el gatito, la comida de él. Y le dije, ¿cómo se llenó de tanto gato? Me dijo, es que los hallamos en la calle, los traemos. Estoy hablando de realidades. Ahora, ¿por qué exageramos? Bueno, tampoco le llame mis hijos. Eso es una ofensa a su naturaleza, a menos que la persona se considere un animal. Aún así es ofensivo. Pero esa es una ofensa a la naturaleza del animal. Pero vamos ahora, como en los días de Noé, veamos las desviaciones. Ya voy a terminar la primera parte, pero quiero dejarlos con esta parte acá. Veamos las desviaciones reales de la humanidad en la actualidad con animales y entre ellos mismos como si fueran animales. Contra naturaleza. Estoy hablando de contra naturaleza. El ser humano se está comportando como animal. La zoofilia, del griego zoon, animal, filia, amor, también llamada bestialismo, bestialidad, zoosexualidad o zooerastia. Además de eso, es una parafilia que consiste en la relación del acto sexual
entre el ser humano y un animal. Las personas que sienten esta atracción sexual son conocidas como zoófilos o zoofílicos. También se les llama, zoofílicos. Relaciones sexuales con los animales. Pastor, ¿y se da eso? Sí. Hay hasta videos donde mujeres están teniendo relaciones sexuales con animales, con perros. Sí, desgraciadamente se da, es real. Yo no le estoy mintiendo. O sea, lo que yo he sacado, ¿de dónde está? Está en el internet, está en libros. ¿Por qué no quise hablarle de la parte? Mejor preferí pasar un video. Porque muchas veces creen que uno no, ya ahorita hay organizaciones que están trabajando a modo de reorientar un poquito, especialmente a la preadolescencia, porque en el tiempo de la preadolescencia los jóvenes hacen tonteras por el hecho de no verse involucrados en otras cosas. Y la curiosidad, hay mujeres como la que dijo ahí que, imagínate que lo parí. ¿Se imagina eso? O sea, ¿cómo se pone a hablar de parir un perro y compararlo con el dar a luz a un hijo? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero solo quiero que vean como iglesia la realidad que vivimos hoy en día. O sea, estamos comparando como los días de Noé. Cómo vivía la gente en aquel entonces y cómo vive la gente el día de ahora. Bueno, Jesús dijo que serían llevados, Jesús dijo que estarían llevando una vida desenfrenada en los tiempos finales antes de su venida. El mundo actual vive el peor de los desenfrenos de la historia en todos los ámbitos. Si los vemos religiosos, políticos, comerciales, morales, familiares. Cuando tengo privilegio estaré al frente. ¿Qué quiero lucir? ¿Y cuántas veces se expone el hombre y la mujer? En la otra parte vamos a ver algo un poquito bonito también. Podríamos hablar más del hecho de cuando nos toca estar en la iglesia. Pero vemos la parte de la morbosidad, la parte de exponerse. Y vemos ese peligro dentro de la realidad que vivimos. Entonces, ¿qué quiero? ¿Exaltar a Dios o que me vean a mí? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué busco a la hora que me preparo para venir a la iglesia? ¿Qué busco? Se ha criticado tanto a las mujeres que usan un pantalón, pero otras viejas vienen más apretadas que saber qué. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aún viene más protegida con el pantalón muchas veces. Si no es de esos que no dejan ni circular la sangre, porque muchas veces viene con una ropa que exageran, hermano. Y con todo respeto, hay ropa que hasta sus partes se exponen, se les ven. Y no estoy hablando fuera de contexto, usted lo puede ver. Estamos como en los tiempos de Noé. Termino acá. Ok, algo les pasó. ¿Se cayó para ustedes? Ahora Jesús dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que vino el diluvio.
y se los llevó a todos. Póngase sobre sus pies. Amados, la idea de pasarles esto y enseñarles esto, como dije, no es afectar sus emociones en cuanto a las mascotitas. No es que deje de apreciar, de darle cariño a la mascota. No, no pretendo eso. Libre Dios de tal cosa. No pretendo eso. Sino el hecho de que usted vea el mundo que estamos viviendo como señal de los últimos tiempos. Ese es todo el enfoque. Vea la realidad de cómo nos hemos desviado, de cómo el hombre se ha apartado de la voluntad de Dios y hemos impuesto nuestra voluntad al hacer cosas contra naturaleza. Contra naturaleza. Quiera su mascota, quiérala, pero no exagere. No le cambie la naturaleza que Dios ya le dio en su sabiduría. No se crea más sabio que Dios. Queriendo ser sabios se hicieron necios. No se crea más sabio que Dios. Oremos, eterno Dios, he tratado de ser explícito con esta palabra a tus hijos. Espero, Señor, no haber dañado sentimientos, y si los dañé, me alegra. Me alegra porque puedo tocar corazones y alguien puede reaccionar y darse cuenta la realidad que está viviendo. Pero todo quedó profetizado. Todo quedó dicho, Señor, por ti. Y Dios eterno, es la realidad que vivimos. Es la realidad que nos encontramos. Medite, por favor, sobre su vida. Medite, por favor, sobre todo lo que ha visto y deje que Dios hable a su corazón. Y mientras estamos, si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo y desea recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, levante su mano, quiero orar por usted, o reconciliarse con Él. Dios le ama, lo perdona y Dios le da otra oportunidad. ¿Habrá alguien a esta hora?